Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Como aprendimos en lecciones anteriores, siendo un anciano de cerca de 90 años, el apóstol Juan fue desterrado a la isla prisión de Patmos. Estando en medio de un encarcelamiento injusto, bajo durísimas condiciones de vida, él se mantuvo fiel en la prédica de la palabra de Dios y dio un fiel testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y estas fueron las acusaciones de los romanos para llevarlo a esta isla como prisionero. Y fue allí precisamente en su destierro cuando él recibió la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Allí el Señor Jesucristo, con una voz potente, como él la describe, con una voz como de trompeta, habla de una voz muy fuerte de autoridad, le fue ordenado escribir las cosas que habrían de suceder en el futuro. Como sabemos, cuando Jesús le dio la visión a Juan, hacía varias décadas que el Señor Jesucristo había sido llevado al cielo. Y aquí viene una pregunta para usted y para mí. Pero si Cristo estaba en el cielo, ¿cómo fue posible que Juan recibiera una revelación tan detallada de parte de Cristo? Él le reveló detalles del cielo como en ningún otro libro se encuentra. Reveló las cosas que sucederían en el futuro cercano, pero también en el futuro eterno. ¿Cómo fue esto posible? Lo primero que podemos afirmar es que la revelación, por lo que está escrito en Apocalipsis 1:10, fue dada en una forma sobrenatural, que fue el mismo Señor Jesucristo quien se reveló a Juan y luego envió a uno de sus ángeles para que lo acompañara mientras él observaba la visión. No fue un sueño, amado hermano, tampoco fue un falso testigo que dijo voy al cielo, vine del cielo, voy a tal lado. No. Juan describió las cosas que Dios le mostró, como ningún otro hombre las ha visto. En lugar de fábulas, amados hermanos, Juan vio y oyó de Cristo mismo toda la visión de las cosas de la cual él daría testimonio. En Apocalipsis 22:8 dice: yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas. Algo importante de este relato, de cómo él recibe la visión, es que ocurrió en el día más importante para todo creyente, en el día del Señor. Como el mismo Juan lo dice en Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Que haya sido el primer día de la semana no es una casualidad, sino que es un símbolo, amados hermanos, de un nuevo comienzo. Y el verdadero cristiano debe descansar en el día del Señor. Esta frase que encontramos en Apocalipsis 1:10 se diferencia porque se asocia directamente al día en el cual Jesús resucitó de los muertos. No se trata de ese día del Señor en el cual Dios juzgará al mundo y derramará su ira sobre los rebeldes e inconversos. Son dos términos totalmente diferentes. Uno es el día del derramamiento de la ira del Señor, que también usted lo encuentra como el día del Señor. Y vamos a Hechos capítulo 2, verso 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Segunda de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este es un enfoque del día del juicio, del día en el cual la ira de Dios se va a derramar sobre la tierra y sus moradores.
Sin embargo, la frase que es traducida en el castellano, en el español, por Juan, como el día del Señor, nunca debe confundirse, iglesia, con la misma frase que se usa en el resto de los pasajes bíblicos. Solo encontramos en el original griego el término el día del Señor en las palabras en las cuales se inspiró el apóstol en este libro de Apocalipsis. Para poder entender esta frase, tenemos que ir directamente al griego. Si bien las frases el día del Señor suenan igual en nuestro idioma, las frases en su original griego son muy diferentes, pero ambas se traducen como el día del Señor. Por ejemplo, cuando la Biblia se refiere al día del juicio escatológico del mundo, al día del derramamiento de la ira, utilizada la frase el día del Señor, se refiere a la frase en griego teremea toi kouriou, una frase. Pero cuando se utiliza en Apocalipsis 1:10 es teukeriake emera. Son frases totalmente diferentes. Sin embargo, al traducirlo a nuestro idioma, termina en la composición como el día del Señor. Así que no podemos confundir el día en el cual se encontraba Juan con el día del juicio, aun cuando en nuestro idioma se diga de la misma forma. Son diferentes. De allí que usted y yo no debemos confundir la frase el día del Señor, usada por Juan en Apocalipsis 1:10, con ninguna otra de las frases que usted encuentra a lo largo de toda la Escritura. En este pasaje de Apocalipsis 1:10, Juan hace alusión a un día específico de la semana. Y a ese día específico de la semana, Él establece que es el día dedicado al Señor. En el contexto de la revelación de Juan, Juan narra que en ese día, que es el primer día de la semana, Él estaba en el Espíritu. Ese día específicamente Él estaba en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Juan consagraba un día en la semana para dedicarse en forma exclusiva y consagrada a vivir una vida dedicada a nuestro Señor Jesucristo. Juan apartaba un día de la semana para entregarse a la vida espiritual en el Señor. En este día, como lo vemos en el libro de los Hechos, amados hermanos, era el primer día de la semana, que equivale al calendario al cual nosotros seguimos como el domingo. Ese es el primer día de la semana. Y ese primer día de la semana los cristianos desde el inicio de la iglesia primitiva lo dedicaban al Señor, y por eso se llamaba el día del Señor. Y ya le voy a explicar por qué el primero, no el segundo ni el tercero. Debo aclarar que el día del Señor tampoco es el sábado. El sábado fue el día, el último día de la semana, en el cual Dios dio por terminada su obra creadora y decidió reposar y lo santificó. Mas el día del Señor no se establece como el final de la obra de Dios, sino como la conmemoración de la victoria de Cristo en la resurrección. Si fue el primer día de la semana, el día en el cual el Señor Jesucristo se levantó de la tumba, no fue el último día. El sábado Él aún estaba en la tumba, su cuerpo estaba muerto. Pero el primer día de la semana, muy de madrugada, muy temprano, el Padre, en el poder del Espíritu, infundió vida en el cuerpo humano de Cristo. Lo transformó en un cuerpo glorificado. Él se levantó de esa tumba, salió victorioso el primer día de la semana. Eso está registrado en Mateo capítulo 28, versos 1 al 7. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Qué día es en nuestro calendario? Domingo.
vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Así es, iglesia. A esto hace alusión el Señor Jesucristo cuando dice que en Él, que en su sangre se ha establecido un nuevo pacto. La iglesia conmemora la victoria de Cristo sobre la muerte mediante la resurrección que Dios operó en el cuerpo de Cristo el primer día de la semana, esto es el domingo. Ahora es importante que comprendamos por la Escritura que la victoria de Cristo sobre la muerte es digna de conmemorar, porque como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, porque si sabemos que Jesús murió y resucitó, porque si sabemos que Él se resucitó, Él es la primicia de los que durmieron, y si Él resucitó, entonces, iglesia, nosotros tenemos esperanza. Entonces lo que Él dijo, que era posible tener vida después de haber muerto, es cierto, y eso hay que celebrarlo, porque lo único que el hombre no puede hacer es volver a la vida a un ser que ha muerto. No, el hombre no puede resucitar a un hombre muerto, pero como Cristo resucitó, ahora se ha vencido la muerte, es sorbida en victoria la muerte, y nosotros tenemos vida en Cristo. Es importante que usted comprenda esto, que la victoria de Cristo sobre la muerte selló nuestro destino eterno, y eso lo celebramos, porque en eso usted y yo hemos entrado en el nuevo pacto, el cual se estableció en la sangre de Cristo. De allí que Cristo pidió explícitamente nos reuniéramos a conmemorar su nuevo pacto. Usted y yo tomamos la cena cada mes. Y esto está establecido así en 1 Corintios 11:25. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto. Y como es el nuevo pacto, iglesia, ¿en qué? En mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amados hermanos, el día domingo es el nuevo comienzo en el Señor Jesucristo. Él es la fuente de la nueva creación. Él ha hecho todo nuevo mediante el nuevo pacto, sellado en su sangre preciosa. Y con ese nuevo pacto, hermana, hermano, el antiguo pacto fue reemplazado. Hebreos 8:13. Vaya conmigo a la Escritura. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es un nuevo pacto, es un nuevo comienzo. No, ya no es una salvación por medio de la ley, no podríamos cumplirlo. Es una salvación por gracia, por pura gracia. Ahora, si bien es cierto que si alguien guarda el sábado, como dijo el apóstol, el que guarda un día para el Señor lo guarda, y el que guarda otro día para el Señor lo guarda, no hay problema, no estamos hablando de una condenación aquí. Estamos hablando de agradar a Dios. También es cierto que como iglesia de Cristo
celebramos el nuevo pacto. No celebramos el antiguo, sin embargo, respetamos lo que aconteció en ese antiguo pacto, pero nosotros hacemos parte del nuevo pacto, el cual es mejor que el viejo pacto. ¿Por qué usted añoraría vivir en el antiguo pacto cuando el nuevo pacto es mejor? ¿Cómo así que es mejor? Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El pacto en la sangre de Cristo es mejor que el pacto hecho en sangre de animales sacrificados a los pies del monte Sinaí. Hebreos 8:6. Por tanto, ahora mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Es que este nuevo pacto es mejor que el viejo pacto, porque las promesas que nos dieron a nosotros son mejores. En el antiguo pacto a Israel se le prometió una tierra física, terrenal, la Jerusalén que usted y yo conocemos aquí en esta tierra. Una Canaán terrenal. A nosotros se nos ha prometido una Jerusalén celestial. Se nos ha prometido una Canaán cuyo Dios ha sido su arquitecto, el nuevo cielo, la nueva tierra. Es mejor nuestra nueva Jerusalén que la antigua Jerusalén. A ellos se les prometió una tierra donde fluye leche y miel. A nosotros se nos ha prometido habitar en la presencia de Dios, donde no haya enfermedad, ni muerte, ni dolor, sino que hay paz, tranquilidad, alegría y regocijo eternamente y para siempre. Es mejor nuestro pacto. En el nuevo pacto, iglesia, encontramos en las Escrituras que la iglesia primitiva había abandonado desde el principio el guardar el sábado, y por el contrario se reunían el primer día de la semana. Así está escrito. Vamos a Hechos capítulo 20 verso 7, Hechos del Espíritu Santo. Muchos dicen Hechos de los Apóstoles. No, esta es la obra del Espíritu Santo, quien estuvo al frente de la iglesia, quien desde el primer momento bautizó en Pentecostés, y de allí es la manifestación del poder del Espíritu Santo. Dice en Hechos 27, acompáñeme por favor, el primer día de la semana. ¿Qué día? Más claro. ¿Qué hacían el primer día? Vamos a leerlo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, un culto. ¿Para qué se reunían en ese culto? Para partir el pan, o sea, para tomar la cena. ¿Sí nota usted cómo es la palabra de eficaz? No hay que aclarar nada. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Y qué hacían después o qué hacían en ese culto? Pablo les enseñaba, se predicaba la palabra. ¿Qué hacemos en un culto del domingo? Nos reunimos el primer día, alabamos, entonamos cánticos, tomamos cena. Deberías tomarse cada 8 días, sí, muy probablemente, cada vez que nos reunimos. Y tal vez algún día lo implementemos. Y se les enseña. Usted viene mañana y tarde a recibir un mensaje, una enseñanza. ¿Nota usted lo que es una iglesia bíblica? El primer día de la semana, reunidos para saltar, brincar y gritar. Reunidos para partir el pan, para recibir la enseñanza del hombre de Dios. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y se alargó el discurso hasta la medianoche. Ay, pastor, es que a veces usted tarda más de 45 minutos y a mí me da un sueño. Eso es largo su mensaje. Enseñaba todo el día. Desde entonces, iglesia, desde el principio, desde que se fundó la iglesia, se conoce el primer día de la semana como el día del Señor.
Este es el contexto en el cual Juan afirmó en Apocalipsis 1:10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Lo siguiente que quiero que veamos de este verso son las primeras palabras. Él, yo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba en el Espíritu. Esta frase, en el Espíritu, también podría traducirse: yo estaba bajo el control del Espíritu Santo, y sería una forma correcta de traducirlo a nuestro idioma. Pero ¿qué es estar en el Espíritu? ¿Qué es estar bajo el control del Espíritu? Para entender esta frase, amada hermano y hermana, debemos primero referirnos a la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él hizo una promesa a todos nosotros los creyentes. Acompáñenme a Juan capítulo 14, versos 15 y 17. Esta es la promesa. Dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vamos inmediatamente allí mismo, Juan 14, 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sigamos a Juan 16, 4 en adelante. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto al príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta es la promesa completa, iglesia. Él prometió, amados hermanos, que a su partida al cielo rogaría al Padre para que enviara al otro Consolador. Sabemos que Jesús ascendió al cielo, y sabemos que 10 días después de su ascenso al cielo, el Espíritu Santo vino. Entendemos que Jesús rogó al Padre en esos días, y el Padre envió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, y ese día se cumplió esa promesa en los discípulos. El Espíritu Santo no solamente vino sobre ellos, sino que moró en ellos. El término otro Consolador, otro, significa uno igual al primero. El primer Consolador enviado fue el mismo Señor Jesucristo. Ahora bien, dado que Cristo es Dios, solo Dios puede ser otro igual a Él. De allí que el Espíritu Santo es el otro Consolador, porque solo Dios mismo podría ser igual a Cristo en su naturaleza, en su esencia, en su poder, en su gloria, en su gracia y en todas sus perfecciones. Así que el otro Consolador no es otro que la persona del Espíritu Santo, que es Dios.
Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría a morar con nosotros y estaría en nosotros. Y aquí hay dos términos, dos conjunciones. Una cosa es con y otra cosa es en. Pues el Espíritu Santo vino a las dos, vino a morar con nosotros, está con nosotros, con toda la iglesia, pero vino a morar en singular en cada uno de nosotros. Así que está con todos nosotros y está en cada uno de nosotros. Lo que significa que el Espíritu Santo no es un invitado en usted. Si usted es un verdadero creyente, usted debe entender que el Espíritu Santo es el Señor de su cuerpo. Él ha venido a morar en usted. Él entró en usted. No está por fuera. Desde el momento en que usted recibió a Jesús, Él entró y operó el milagro del nuevo nacimiento. Sí, fue el Espíritu Santo el que iluminó su mente. Fue el Espíritu Santo el que lo guió a la verdad. Él lo convenció de su pecado. Él lo convenció de un juicio que vendría. Y fue Él y solo Él el que pudo llevar su vida perdida hacia Cristo. Hay una pregunta que no es retórica. Es una pregunta para que reafirme una verdad. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Mire la cantidad de sabiduría que hay aquí. Primero, el cristiano no ignora. Así que no es una pregunta retórica, es para reafirmar la verdad. Usted no ignora que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Por definición, un templo es un lugar donde está la deidad. Este lugar, este santuario, es un templo dedicado a Dios, porque aquí habita Dios, aquí en medio de nosotros. Aquí está la persona de Jesús en medio nuestro. Es un templo donde Él es la deidad. Ahora quiero que traslade eso material a su cuerpo. Su cuerpo es un templo. Y dentro de su cuerpo está una deidad. Esa deidad es el Espíritu Santo. No, Él no se va a ir, se entristece. Se pone muy triste cuando lo deshonramos, cuando pecamos contra Dios, cuando hacemos algo impuro. Él se pone triste. Cuando usted mira algo indebido, cuando usted oye algo indebido, cuando usted habla algo indebido, cuando usted hace algo indebido, Él se siente que su templo ha sido profanado y se pone triste. Es como si le dijera: no te importa lo que hice por ti, tu espíritu estaba muerto y yo le di vida. Yo te guié a la verdad, yo te guié hacia Cristo, yo operé un milagro para que fuera justificado. Yo traje la luz a donde había oscuridad. Yo estoy aquí, yo estoy presente, yo existo, yo soy real, y tú estás profanando mi templo. Y eso hace que todo cristiano no diga: mi cuerpo es mío y yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Y que no es no. Ahí no dice sí o sí. De pronto. No, usted no es suyo. Su cuerpo no es suyo. Vean. Ahora entiende por qué el cristiano es diferente a la persona del mundo. Porque está iluminado, porque conoce la verdad y porque sabe que el Espíritu Santo es el dueño del cuerpo. No, usted no vive para sus deseos, usted no vive para su vida sensual, usted no vive para sus emociones, usted vive para agradar al Dios que está en el templo, y quien está dentro de usted en el templo es el Espíritu Santo de Dios. Finalmente, nuestro Señor prometió a sus apóstoles que el Espíritu Santo los guiaría y que les daría a conocer las cosas que habrían de suceder, revelándoles la verdad,
Recordemos a Juan 16, 13 en adelante. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el que le dio a Juan la información, la visión de las cosas que habían de venir? Él estaba en el ¿qué? En el Espíritu. Esto es precisamente lo que ocurrió, amado hermano y hermana, con el apóstol Juan. Él estaba en la isla de Patmos, él estaba como prisionero, pero tal vez su cuerpo era prisionero, pero su alma era libre. Y mientras estaba en el día del Señor, esto es el primer día de la semana, el domingo en nuestro idioma, él también estaba bajo el control del Espíritu Santo. Solo eso explica, iglesia, que él haya recibido de forma espectacular, de forma única y sobrenatural, la visión de las cosas que acontecerían pronto. Eso es lo que explica estas palabras del apóstol Juan en Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y mientras él estaba en el Espíritu, ¿qué ocurrió? Oí detrás de mí una voz como de trompeta. Detrás, él estaba seguramente postrado. Él estaba orando, él estaba guiado, controlada su mente, su corazón. Él estaba allí en el Espíritu y se escuchó una voz potente que decía: yo soy el Alfa y la Omega. Ese es Cristo, el primero y el último. Ese es el Señor. Y le da una orden: escribe en un libro lo que ves. ¿Sabe? Ahora entendemos que el Espíritu Santo moraba corporalmente en Juan, que el Espíritu Santo gobernaba todos los aspectos de la vida de Juan. Ahora podemos comprender cómo fue que Juan pudo recibir una visión tan detallada y completa sobre el futuro que Dios había preparado para la humanidad. Él nunca hubiese podido ver todo lo que vio. Fue necesario que Juan entrara en comunión con el Espíritu Santo, que se pusiera bajo su control para que pudiera ver la manifestación de Cristo glorificado y para que pudiera recibir de parte del Padre la visión de los tiempos finales que conocemos como el Apocalipsis. Ese día, mientras Juan estaba en oración, mientras estaba con un espíritu ferviente, hermanos, mientras estaba bajo el control absoluto del Espíritu, fue elevado a un nivel espiritual. Ese día él se hizo uno con el Señor y con el Padre. Ese día se cumplió en Juan la petición de Cristo, hecha en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí. Venidera. La visión fue real, la visión fue verdadera. Él fue inspirado por Dios, como está escrito en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, esa visión fue inspirada por el Espíritu Santo, y por eso él pudo recordar cada una de las cosas que vio. Por eso no olvidó los detalles, por eso no vio las cosas. Él estaba en comunión con Dios en el día del Señor y fue trasladado a un nivel de experiencia y percepción más allá de los sentidos humanos. No, él no vio el futuro con estos ojos de carne. Abrieron sus ojos espirituales y fue desde su espíritu donde él pudo ver las cosas que habrían de suceder.
Y fue en ese estado espiritual que Juan, bajo el control del Espíritu Santo, escribió y vio lo que el Señor glorificado le dio la orden que registrara en el libro. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Sí, él lo estaba viendo. La Biblia registra, hermanos, que otros hombres de Dios también tuvieron experiencias similares que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Ezequiel estuvo bajo el control del Espíritu durante su llamamiento. El Espíritu entró en él y le dijo que escribiera. Ezequiel capítulo 2, verso 1 al 4. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Es el Espíritu Santo el que entró y él escuchó la voz. No se confunda eso que escucha usted hoy en nuestros días. Es que Dios me habla. No. Es que Dios me habla y me muestra, hermano, que usted tiene un pecado. Charlatanes. Cuando Dios entraba, inspiraba y hablaba, era para esto, vea, para revelar la verdad que está en la Escritura. No para echar chismes, ni cuentos, ni historias maravillosas. Es que yo vi y fui trasladado y vi en el cielo y allá yo veía. Carreta. Estos fueron tratos especiales de Dios con hombres específicos, escogidos para dar revelaciones específicas, con un propósito específico. Amados hermanos, todos estos hombres de Dios tuvieron visiones, pero las tuvieron mientras estaban en el Espíritu, mientras oraban. El Espíritu Santo gobernaba sus vidas y le mostraba los propósitos y planes de Dios. Nunca una visión es para un tema específico suyo terrenal. Es que Dios me mostró para... No, todo lo que Dios muestra tiene que ver con su plan, tiene que ver con su propósito. La revelación final y completa ya no fue dada, iglesia. Ya no necesitamos más. Mire, aquí está todo lo que usted necesita saber y más de lo que usted podrá comprender. No esté buscando nuevas revelaciones, no esté buscando nuevas visiones. Tenga cuidado con aquellos que dicen: tengo una nueva visión. Tenga cuidado con aquellos que dicen que viven viendo cosas, con aquellos que viven teniendo experiencias místicas. La revelación final fue dada hace cerca de 2000 años. La dio el Señor Jesucristo mientras Juan estaba en el Espíritu en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Allí se cerró la revelación. Ya no hay más revelación y ya no necesitamos que nos cuenten más. La Biblia está completa. Gracias por seguirnos.